En las llanuras polvorientas que se extendían frente al Jordán, el pueblo de Israel estaba a punto de vivir uno de los momentos más decisivos de su historia. Después de años de caminar por el desierto, de aprender a depender de Dios para el agua, el alimento y la protección, estaban a un paso de entrar en la tierra que se les había prometido desde los días de Abraham. Allí, Moisés, ya anciano, reunió al pueblo para recordarles algo fundamental. La manera en que vivieran cada día determinaría si prosperarían o se perderían como nación. Esta historia comienza con una enseñanza que, a simple vista, parece práctica y cotidiana, pero que encierra una profunda lección espiritual, las leyes sobre los alimentos y el diezmo. Dios no estaba dando simples reglas sobre qué comer o cuánto entregar. Estaba formando el corazón de un pueblo llamado a vivir de manera diferente. Moisés habló con un tono cercano, casi paternal. No era un líder distante. Era alguien que había caminado con ellos, que había visto sus caídas y también la fidelidad de Dios. Les recordó que no todas las naciones vivían como ellos y que eso no era casualidad. Dios los había escogido para ser un pueblo santo, apartado, incluso en los detalles más pequeños de la vida diaria. Primero habló sobre los alimentos. En el desierto, Israel había aprendido a depender del maná, ese pan misterioso que descendía del cielo cada mañana. Ahora, al entrar en la tierra prometida, tendrían cosechas, ganado, abundancia. Pero junto con esa abundancia, venía un riesgo en olvidar quién era la fuente de todo. Dios estableció qué animales podían comer y cuáles no. No porque unos fueran malos y otros buenos, sino porque estas leyes los ayudarían a vivir con disciplina, conciencia y obediencia. Moisés explicó que los animales limpios eran aquellos que cumplían ciertas características claras. Era una forma sencilla de enseñar al pueblo a distinguir, a no mezclarlo todo, a entender que no todo lo que parece bueno conviene. Comer no era solo una necesidad física, también era un acto espiritual. Estas leyes ayudaban al pueblo a mantenerse saludable, pero sobre todo, a mantenerse conscientes. Cada vez que se sentaban a comer, recordaban que pertenecían a Dios que incluso en lo cotidiano, Dios estaba presente. Sin embargo, el mensaje no se quedaba solo en la comida. El verdadero nudo de esta historia aparece cuando Moisés habló del diezmo. Aquí, el corazón humano es puesto a prueba. Moisés les dijo algo que resonó con fuerza antigua. Cuando entres en la tierra y coseches, no olvides al Señor tu Dios. Era una respuesta de gratitud, era reconocer que todo lo que tenían venía de Dios. El diezmo consistía en apartar la 10ª parte de los frutos de la tierra, del grano, del vino, del aceite y del ganado. No se trataba solo de dar, sino de aprender a soltar. Porque el mayor peligro de la abundancia no es tener mucho, sino confiar en lo que se tiene. Dios sabía que el corazón humano se apega fácilmente a las posesiones. Por eso, estableció el diezmo como una disciplina espiritual. Cada año, el pueblo debía separar esa parte y llevarla al lugar que Dios había escogido para su nombre. Allí, no solo entregaban, también celebraban, comían delante del Señor, compartían con su familia y recordaban que la bendición tenía un propósito mayor. Pero Dios fue aún más lejos. Moisés explicó que el diezmo también tenía una función social. Cada tercer año, ese diezmo era destinado a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Era una manera concreta de enseñar que la fe verdadera no se queda en palabras, sino que se expresa en justicia y compasión. Aquí la historia toma un giro profundo. Dios no quería un pueblo que simplemente cumpliera rituales. Quería una comunidad donde nadie fuera olvidado, donde la prosperidad de unos
se convirtiera en bendición para otros, donde dar no fuera una carga, sino una alegría. Otros habían nacido en el desierto y nunca habían tenido nada propio. Ahora, Dios les estaba enseñando cómo manejar la abundancia sin perder el alma. Moisés fue claro: el diezmo no empobrece, protege el corazón del orgullo, protege a la comunidad de la injusticia, protege la relación con Dios de la autosuficiencia. Les recordó que cuando obedecieran estas leyes, serían bendecidos. Pero también advirtió que si olvidaban al Señor y se aferraban solo a sus bienes, el camino se torcería. El desenlace de esta enseñanza no es una amenaza, sino una promesa. Dios aseguró que si el pueblo vivía con obediencia, tendría cosechas abundantes, familias fuertes y una tierra que fluiría con vida. No porque el diezmo comprara la bendición, sino porque un corazón agradecido siempre está alineado con la provisión de Dios. Comer con obediencia y dar con generosidad eran dos caras de la misma moneda. Al reconocer a Dios como Señor de todo, esta historia, aunque antigua, sigue hablando hoy. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no se limita a momentos espirituales, sino que se vive en decisiones diarias, en lo que consumimos, en cómo administramos, en cuanto confiamos. Nos enseña que la fe no se trata solo de creer, sino de vivir de una manera coherente. Al final, Moisés dejó al pueblo con una verdad sencilla y profunda. Vivir bajo las leyes de Dios no era una carga, era un regalo, porque cuando Dios guía incluso los detalles, la vida encuentra orden, propósito y bendición. Así las leyes sobre los alimentos y el diezmo no fueron solo instrucciones para una nación antigua, sino una lección eterna. Cuando reconoces a Dios como la fuente de todo, aprendes a vivir con gratitud, equilibrio y un corazón libre. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.